Buenos días, chicos y chicas de Zoología 1. Estamos pensando en los protistas, en los cuanoflagelados, ¿se acuerdan? En las sesiones pasadas. Y algunos de esos cuanoflagelados son coloniales, como este género, Codosiga. Así que están juntos. Es más, hay algún otro género, como este, que se llama Sphaeroeca, Esferoeca, que tiene más células en su colonia. Aquí se ven mejor, aquí se ven los flagelos, ¿no? También se ve su aparato filtrador con ese collar de microfilamentos, ¿no? Así que son coloniales. Pero vamos, debemos de pensar si estos son el grupo hermano de los metazoarios, o sea, de los animales, o sea, de organismos pluricelulares. ¿Qué debió de haber sucedido con estos organismos para que se hicieran multicelulares? Para que ya fuera un multicelular. Una colonia, pues, no es, por supuesto, un organismo multicelular. Es un conjunto de células, están unidas en este género por sus pedúnculos, no se observa aquí. A veces en las colonias también pues hay una cubierta que mantiene unidas a las células y pues bueno, esas colonias, ¿qué les falta para ser organismos multicelulares? Eso es la pregunta, la cuestión que debemos de estar pensando ahorita en estos momentos. Miren, esta situación de las esponjas, los cuanoflagelados y demás, se sigue estudiando. Molecularmente, pues se ha también visto que en la mayoría de los casos los cuanoflagelados pues dan evidencia de que son el grupo hermano. Y digo molecularmente pues porque en la parte anatómica pues un cuanoflagelado se asemeja completamente a un guanocito de las esponjas. Eso entiendo que lo ven, digamos, bien en la clase de biodiversidad, así que ustedes ubican los cuanocitos. Pero bueno, esta imagen que les pongo es de un artículo del 2020 y entonces piensa un poquito qué debió haber pasado con esos cuanoflagelados que pudieron hacerse coloniales y que después en esa colonia hubiera una parte interna, el mesohilo que le ponen aquí con sustancias y también unas células distintas que son los pinacocitos y que eso derivara hacia un mesénquima aquí adentro, ¿sí? Y que obviamente aquí estuvieran los pinacocitos y aquí estuvieran amebocitos, ¿cierto? Y ya se fuera entonces dibujando una esponja. Que en sus elementos esenciales, por supuesto. Entonces, una cosa que debería de estar sucediendo es que a partir de un tipo celular, los guanocitos son muy semejantes entre sí, a partir de un tipo celular, entonces se dé otros tipos celulares, o se dice, se diferencien otros tipos celulares. Y eso, entonces, pues tiene que ver con patrones genéticos que le permitan a esas células
estarse diferenciando en otros. En una esponja pues tenemos pocos tipos celulares. No los vamos a enunciar ahorita, pero pensemos, según los autores, según cómo los mencionen, pensemos que hay 7 tipos celulares. Mientras que en un organismo metazoario como nosotros hay más de 100 tipos celulares. 100 tipos celulares en nuestro caso, que todas vienen desde una sola célula, el cigoto, y a partir de la cual, por su división, por su bipartición, ¿sí? Se fueron diferenciando esos tipos celulares que nosotros tenemos. ¿Sí? Así que esos procesos de diferenciación se tuvieron que hacer presentes aquí en este inicio de animales multicelulares. Esa es una cuestión interesante, los patrones genéticos. Otra cuestión que debió haberse eh, eh, hecho, aparecido en esos inicios teóricos de los animales, pues es que las células no solamente estuvieran en una colonia reunidas, sino que formaran tejidos. Tejidos que, como en nosotros, bueno, pues entonces ya son células distintas, tejidos distintos, tienen células distintas, tienen funciones distintas, que se organizan luego en órganos, ¿no es cierto? Y así el animal. Y entonces aquí debió haber iniciado el proceso de los tejidos, pero luego vamos a hablar de eso. Así que uno es la diferenciación celular, otro es la formación de tejidos y otro, necesariamente, es el patrón de desarrollo, que tiene que ver también con la diferenciación celular. Me explico. Aquí están viéndose lo que es el espermatozoide, un esperma, y una célula a manera de óvulo o huevo, y entonces lo masculino o lo femenino, ¿no? Ya en los protozoarios, recordarán, hay aspectos de reproducción sexual. La conjugación la mencionamos. También hay otros protistas, protozoarios, que forman células que funcionan como espermas, como gametos masculinos o como gametos femeninos. ¿Sí? Pero ahí toda la célula, todo el individuo está funcionando como un esperma, porque los progenitores pues son una sola célula. ¿Sí? Así que una sola célula pues produce los espermas o los óvulos. Y bueno, en ese caso no son células que sean tan diferentes una de otra, se parecen bastante, sin embargo tienen sexos distintos. Bueno, y a partir de la fecundación se forma un cigoto. Y luego, a partir de ese cigoto se van a formar los diferentes tipos celulares. Aquí lo están pensando como una pues larva pelágica, ¿sí? Que funcionan en la dispersión porque estas esponjas son sésiles, ¿no es cierto? Están pegadas. Y entonces, pues lo están pensando aquí como el asunto de la larva. Pero yo quiero también pensarlo para el asunto de cómo es que este cigoto se va desarrollando hasta formar la larva o hasta formar pues el individuo animal. O llevándolo hasta nuestro ejemplo, cómo ese cigoto en nosotros se va desarrollando, se va formando, se va moviendo, se va organizando para poder estar formando todo nuestro cuerpecito, todo tal cual somos, todos nuestros tejidos, nuestros órganos, etc. Eso entonces implica un patrón de desarrollo, una forma de desarrollo, ¿sí? Un proceso de desarrollo entre el cigoto y el individuo ya totalmente formado.
Entonces, son cosas que debieron ir formándose, que deben de formarse para que de un organismo unicelular se diera un organismo pluricelular. Bueno, primer cuestión. Les mencioné que hay una cuestión de diferenciación, ¿sí? Celular, ¿sí? Y también de desarrollo, ¿sí? En eso están implicados los aspectos genéticos. Ahora, en este otro artículo, también del 2020, no está el título, pero aquí está el DOI. Si ustedes ponen esto en un buscador, va a aparecer el artículo. Bueno, aquí están indicando en general qué tipos de genes debieron debieron involucrarse en los diferentes grupos protistas que van a dar origen hacia o están relacionados con la base de los metazoarios, ¿sí? Y cuáles genes entonces también deben de involucrarse en los metazoarios, ¿sí? Y en el grupo Eumetazoa, que está aquí arriba, ¿sí? Y en los Bilateria, en los Protostomia, Ecdysozoa y Lophotrochozoa. Perdón. Claro, ya saben que mi asunto no es el aspecto genético. Yo llamo su atención a eso para que en las clases correspondientes ustedes pongan atención en todo ese patrón que pudieran estar mencionando. Pero el asunto es que desde los protistas se plantean que debió existir cambios, ¿no? Y que entonces, pues ya cuando se dan los metazoas, pues ya hay un desarrollo y un proceso de desarrollo, por supuesto. Hay un proceso de también de diferenciación celular, por supuesto, y se forman tejidos, eso casi en todos, ¿sí? Porque los porífera, ¿sí? Todavía no tienen tejidos eh, bien formados. Bueno, este patrón que estamos viendo aquí, en el tiempo lo plantean de esta manera, con sus famosos relojes moleculares. Entonces, acá están los metazoa, vean en qué tiempo están, ¿no? Acá están los guanozoa, por acá, ¿sí? O sea, hace que esto tiene su historia, ¿sí? Hasta que llega al Cámbrico y vean aquí cómo van apareciendo en la famosa explosión del Cámbrico los diferentes grupos, ¿no? Pero bueno, tienen una historia genética en donde esos genes permitieron ese tipo de desarrollo y de diferenciación que, bueno, también tendrá sus propios procesos para poder estar formando los grandes planes de organización, los fila diferentes animales que se ven aquí, ¿no? Hay muchas cuestiones todavía que responder. Y bueno, les pongo este otro artículo que es de este año, de 2021, por esta cuestión que dice aquí. Déjeme ver. Dice las esponjas de las clases calcárea, demospongia o meoscleromorfa tienen un nivel celular de organización. Celular, no tisular, no forman tejidos. Y están combinadas en un grupo no formal, no de la sistemática, que se llaman celularia. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, bueno, todavía los tejidos no están debidamente formados. Entonces, pues, repito, son tres procesos, hablando de, ni siquiera metiéndonos a profundidad en el tema, pero mencionando los aspectos más gruesos de este tema. Hay tres aspectos que debieron de suceder para la formación de los animales, ¿no? La diferenciación celular, los patrones de desarrollo y la formación de tejidos. Pero lo que nos vamos a ver primero es la formación, perdón, los patrones de desarrollo. Lo genético, pues eso ya lo verán en otra clase. Pero los patrones de desarrollo sí nos compete. Y hablar de procesos de desarrollo primeramente es hablar de la formación de gametos.
y en los animales, no en las plantas. Chéquenle y alguien explíquenos por qué. En los animales, hablar de formación de gametos es hablar del proceso de meiosis, que es un proceso de reducción genética. Y bueno, la meiosis tiene dos divisiones. La 1 con su profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, interfase 1, ¿sí? Y por supuesto la 2, que tendrá la profase 2, etc. Ahora, vean ustedes, y quiero hacer énfasis aquí porque he visto que de todos mis semestres anteriores, que ya son algo, nadie creo, yo no me acuerdo de alguien que haya ubicado bien este proceso. Seguramente ya lo han visto, prácticamente de secundaria, como lo repito mucho, pero bueno, veamos. Aquí en la profase 1 se están formando los cromosomas y los cromosomas están pareados. Cromosomas homólogos, se dice, están uno con otro. Y aquí cuando se forma la placa metafásica, por supuesto en la metafase, están alineados pares de cromosomas homólogos. Y cuando en la anafase se separan cromosomas homólogos. Pero, por supuesto, como se ve, cada cromosoma homólogo lleva dos cromátidas. Ahora, estas dos cromátidas, que van en un mismo cromosoma, se denominan cromátidas hermanas porque son idénticas. Cuando antes de esta profase 1 se dio una interfase anterior y se duplicó el DNA, había originalmente una sola cromátida, pero después de la duplicación del DNA se formó la otra cromátida. Y esa duplicación es una copia, casi totalmente exacta, ¿no? Casi. Y entonces, se formó la cromátida hermana por una duplicación del DNA. Por supuesto, son cromátidas idénticas. O les llaman cromátidas hermanas. Ahí está. Mientras que cromosomas homólogos son cromosomas que tienen que tienen genes que codifican para lo mismo, y uno de los genes viene de la madre, provino de nuestra madre, y uno de los cromosomas venía de nuestra madre y otro venía de nuestro padre, o vino de nuestro padre. ¿Sí? Uno venía en el óvulo y otro venía en el espermatozoide. ¿Sí? Así que esos que son homólogos, ¿sí? Pues se alinean, ¿sí? Y se separan. En esta separación no quiere decir que aquí vayan todos los de la mamá y acá todos los del papá, por supuesto que no. Sino que simplemente se acomodan y es azaroso los que se vayan para acá si sean de la madre o del padre, y los que se vayan para acá si sean de la madre o el padre. Esto es interesante porque en la meiosis y bueno, en la reproducción sexual, porque se van a formar gametos en la meiosis, el rasgo importante es la diversidad genética. Y el proceso de meiosis es lo que origina en buena parte esa diversidad genética. ¿Por qué? Pues porque se están mezclando los cromosomas, los genes. Y entonces, pues aquí arriba, si fuera nuestro caso, que hay 46 cromosomas, ¿sí? Pues aquí deberíamos de dibujar 23 cromosomas y a lo mejor 15 de la madre se fueron para acá y 8 del padre, ¿no? O 10 de la madre y 13 del padre, o los que fueran, combinaciones que quieran. Pero se separan, ya ahí van con sus dos cromátidas hermanas, cada uno de ellos. Ahora, aquí pasa otro proceso importante. En la metafase 1, cuando están los cromosomas homólogos ahí pareados, ¿sí? Resulta que hay un proceso de intercambio de partes del cromosoma, o crossing over, o algún otro nombre también. Y entonces
resulta ser, como ven, pues que hay partes de los cromosomas que se intercambian, partes homólogas, ¿sí? Y entonces, pues resulta que este ya no es exactamente el cromosoma materno porque ya lleva también genes paternos, ¿sí? Y este, al revés, ya no es totalmente el cromosoma paterno, oye, perdón con ese timbre, porque lleva también cromosomas maternos. Ese es otro proceso por el cual se da la diversidad genética en este proceso de meiosis. ¿Sí? Ya este es el segundo. ¿Sí? Chéquenle bien. Luego, esta es la segunda división meiótica con la profase 2, la metafase 2, la anafase 2, etc. Y entonces vean ustedes que aquí de lo que se está hablando, ¿sí?, es de cromosomas, ¿sí? Y que en la metafase hay una hilera de cromosomas, ya no están los cromosomas homólogos porque aquí hay uno de cada uno de cada cromosoma homólogo, ¿sí? Y lo que se separan entonces, por supuesto, aquí son las cromátidas, ¿sí? Y entonces, aquí, pues se van a formar, a final de cuentas de todo el proceso, ¿sí?, se van a formar 4 células. Al final de la primera división meiótica, pues hay 2 células, por supuesto. Cada una de estas se divide, ¿sí?, y van a formarse entonces 4 células. Los genes que hay en cada una de estas células son definitivamente diferentes. Habría una probabilidad muy mínima de que fueran idénticos por los procesos que ya mencioné. Y entonces, bueno, pues estas 4 células son diferentes genéticamente y ahí pues se va dando el asunto de la diversificación genética que se está dando en la reproducción sexual. Aquí están las dos divisiones y pues bueno. Ahora, esto se va dando en el aspecto de la formación de gametos, decíamos. Es decir, aquí abajo, ¿sí?, un organismo diploide, ¿sí?, con 46 cromosomas, ¿sí?, se da la meiosis y entonces se forman células haploides con 23 cromosomas, ¿sí?, y que cuando se da la fecundación, pues se juntan 23 del óvulo y 23 del espermatozoide y se repone la condición diploide, ¿sí? Por supuesto, ese número 46 es propio de los humanos, ¿sí? Otras especies tienen un número distinto. O sea, hace que en este proceso, ¿sí?, aquí, fíjense ustedes, ¿sí?, se estuvieron separando esos cromosomas, ¿sí?, y de diploide pasa a ser haploide. En la primera división se separaron 23 cromosomas de un lado, 23 cromosomas del otro, y aquí hay 23 y 23. Entonces, la segunda división empieza aquí 23 y aquí 23. Cuando se divide estas células que se separan las cromátidas, quedan aquí 23 y aquí 23. Nada más que estos cromosomas son de una sola cromátida. Y los 23 que estaban en el inicio son cromosomas de dos cromátidas. Cuando aquí entonces pues suceda lo que tenga que suceder, vamos, de que se formen los gametos y en el eventual caso de que haya una fecundación, de que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, pues van a formar un solo núcleo, ¿sí?, y se va a dar después la duplicación del DNA. Y en esa duplicación de DNA, pues las cromosomas van a recuperar su otra cromátida hermana, como ya dijimos, ¿sí? Y se van dividiendo después por mitosis, ¿no?, donde no hay reducción genética. Cada célula se queda con sus 46 cromosomas. Bueno, eso es una parte de este asunto, ¿no? Aquí está el espermatozoide, el óvulo, la fecundación, etcétera, ¿no? Algo que ya mencionaba. Pero
pues resulta ser que este proceso de formación de gametos es un tanto complejo. Vámonos a esta imagen. Primer cuestión. Este proceso, el que primero que vamos a ver es la espermatogénesis, o sea, la formación del espermatozoide. Por cierto, que este asunto de formación de gametos ya estaba desde los protistas, no, eso no estoy viendo nada nuevo. Lo que sí sucede, obviamente, en esta imagen es de que es de un metazoario, porque esto está sucediendo en un tubo seminífero, un túbulo seminífero de un macho, de los testículos de un macho, y obviamente aquí se ven los tejidos y todo ese asunto, pues sí es un metazoario. ¿Sí? Nada más que en los protistas, pues sí se formaban gametos, pero de una célula pasaba a ser, ¿sí? Por meiosis, la formación de gametos, que también son una célula. Y ya. Pero bueno, aquí en los metazoarios, ¿sí? Lo que se da es que hay células madre de las espermatogonias, ¿sí? O espermatogonios, ¿sí? Y estos se van a diferenciar en espermatocitos primarios, pero primero, estos espermatogonios son, como dije, células madre de, espermatozoides. Y esa idea de células madre es interesante porque son células que están desdiferenciadas o no diferenciadas, ¿no? Y entonces es un punto interesante porque, bueno, ¿cómo le hacen unas células para estar ahí en nuestras gónadas y que esas células estén desdiferenciadas cuando todas las demás células ya se estuvieron diferenciando en todo nuestro proceso de formación? Bueno, pues resulta ser que en los vertebrados, las gónadas se forman en el cuerpo de una estructura que le llaman la cresta gonadal, una lámina inicialmente, llamémosle así. Y dan estructura, esa cresta gonadal da la estructura tanto a un ovario como a un testículo. Originalmente, de hecho, las gónadas se originan de lo mismo, ¿sí? De la misma estructura. Inicialmente, vamos, entonces todos tuvimos, por decirlo así, la misma inicio de gónada y después, ya con aspectos, rayos, se me fue la palabra, por aspectos hormonales, se van diferenciando esas estructuras, ya sea hacia un testículo o hacia un ovario. Y entonces, bueno, pues ya se va diferenciando todo el cuerpo de una persona hacia hombre o mujer, en el caso, por supuesto, de nuestro ejemplo. El punto es que esas crestas gonadales que van a dar origen a las gónadas, pues son células diferenciadas. Las células desdiferenciadas, ¿sí? Vienen de fuera, vienen de una región hacia el cordón umbilical y ahí permanecen desdiferenciadas y se mueven hasta la cresta gonadal. La pregunta es cómo. Bueno, véanlo también en otra clase o qué sé yo. Yo no tengo respuesta alguna. El punto es que esas células desdiferenciadas, por cierto que es algo famoso el asunto de que en los cordones umbilicales hay células madre. Hasta hubo hace algunos años negocios sobre el congelamiento de parte de ese interior del cordón umbilical para guardar las células madre. ¿Qué tal si el niño luego le daba algún tipo de cáncer y entonces leucemia, por ejemplo, y entonces le iban a servir esas células madre para pues que formara pues otras células y bueno se ayudara pues a que se le quitara esa leucemia? Pero bueno, la cosa es que esas células que formaron después los espermatogonias vienen de afuera, se colocaron en las crestas y esas células se quedan ahí esperando, ¿sí? Esperando que obviamente la persona
vaya madurando, en el caso del humano, perdón, en el caso del hombre, hombre sexo masculino, pues, me refiero. Y entonces en la formación de los espermatozoides, pues se van a estar dividiendo las espermatogonias por mitosis, mitosis. Es decir, se forman más espermatogonias y más espermatogonias y muchas, miles, millones de espermatogonias, siempre, todos los días, desde que se da la madurez sexual hasta que, pues bueno, se muere uno. Y entonces, bueno, pues hay muchos espermatogonios, pero algunos de ellos se van convirtiendo en espermatocitos primarios, y aquí es donde empieza la primera división meiótica y se forman lo que llaman los espermatocitos secundarios, que luego viene la segunda división meiótica y se forman las espermátidas. ¿Ok? Estas espermátidas, por supuesto, son 4, porque son producto de una meiosis. ¿Sí? Y entonces, estas todavía no son un espermatozoide, como se puede ver claramente. Todavía necesitan otro proceso para que se forme el espermatozoide. Y este proceso en particular se llama espermiogénesis. Ojo, todo el proceso de formación de espermatozoides se llama espermatogénesis, ¿sí? Y espermiogénesis es de la espermátida hacia el espermatozoide. Y en este túbulo seminífero, las espermatogonias están aquí hacia la pared del tubo, ¿sí? Y luego los espermatocitos primarios estuvieran un poco después, los espermatocitos secundarios, las espermátidas por acá ya hacia la luz, hacia el hueco del tubo, ¿sí? Y de aquí pues ya sale el espermatozoide, por eso se ven aquí todos los flagelos aquí, ya serían los espermatozoides que se mueven por los tubos porque obviamente esto es un hueco. Y entonces esos espermatozoides van a salir del testículo y se sitúan en una parte superior de ese testículo. Esa parte se llama el epidídimo. Bueno, continuemos. Así que eso se da en los testículos, ahí están los testículos, en los tubos seminíferos, etcétera, etcétera. Y este ya es un espermatozoide. De una espermátida a un espermatozoide suceden varias cosas, como se puede ver fácilmente. Primera, le sale un flagelo. ¿A partir de dónde se puede formar el flagelo? Bueno, pues a partir de un centriolo que tiene toda la forma, es igual en su forma que el cuerpo basal del flagelo. Así que de ese cuerpo basal, que era el centriolo, pues ahora sale el flagelo. Ahí está, el flagelito. Segundo, cosa que pasa. La mayor parte del citoplasma se expulsa. Aquí está el núcleo, vean. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Y luego está la membrana. O sea, ¿dónde quedó todo el citoplasma? Se expulsó. Lo que no se expulsó fueron las mitocondrias, que están en el cuello, ¿sí? Que se observa aquí. Y obviamente las mitocondrias producen energía y pues, producen energía para que se forme el flagelo. Y se queda aquí arriba una parte que se denomina también el acrosoma, que lleva enzimas. Esas enzimas están siendo derivadas del aparato de Golgi. Y bueno, como los lisosomas que se forman en el aparato de Golgi tienen enzimas, y pues el acrosoma tiene enzimas. Esas enzimas van a digerir capas que están rodeando al óvulo, lo digieren para que pueda entonces pasar el espermatozoide, en este caso. Aquí vemos que bueno, hay diferentes formas según las especies de esos espermatozoides, pero bueno, luego. Este es un esquema de la formación de óvulos que se da, por supuesto, en un ovario. Tengo que comentarles que ese asunto de el testículo y el ovario, les decía,
se derivaron de lo mismo. Nada más que en la gónada inicial hay dos partes, la médula hacia el centro y la corteza hacia afuera. Cuando se forma el testículo, bueno, se desarrolla la médula y la corteza pues solamente da parte de la cubierta del testículo. Cuando se forma el ovario es al revés. Se desarrolla la corteza, mientras que la médula solamente es una trama fibrosa que agarra a las diferentes partes del ovario. ¿Sí? En algunos peces resulta ser que hay en su estrategia reproductiva, naturalmente, por supuesto, eh, cambio de sexo. Es decir, pueden iniciar funcionando como machos, ¿sí? Y después funcionan como hembras o al revés. Y eso pueden hacerlo porque ellos en su gónada no eh, primero pues desarrollan la corteza siendo machos, ¿sí? Pero no desaparece la médula, sigue, perdón, al revés. Primero siendo machos desarrollan la médula, pero no desaparece la corteza, ¿sí? Y luego cuando cambia la cuestión hormonal, ¿sí? Pues entonces tiene que desarrollarse el aspecto de la hembra, para lo cual se desarrolla entonces la corteza. Y entonces, pues ahora la gónada funciona como un ovario. Entonces ahí sí puede cambiar la gónada de una a otra porque permanece la corteza, permanece la médula, ¿no? En otros vertebrados donde eso no sucede, pues les decía, en el macho se desarrolla la médula y la corteza es una capa fibrosa, ¿sí? Que protege. Y al revés, pues en las hembras. Así que ahí ya no puede irse hacia otra gónada distinta, pues. Por cierto que ese asunto también las hormonas es interesante porque también es un punto que debió de darse para la formación de los metazoarios, tarde que temprano, en algún momento, pues. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a organizar todo el conjunto de células? ¿Quién las dirige? Bueno, hay entonces un sistema neurohormonal, o sea, involucra a, a las neuronas, que claro, es un sistema que se encarga de organizar, ¿no? A las células, ¿sí? Al organismo también, ¿sí? Y las hormonas, pues también son sustancias, en este caso, que van controlando, ¿verdad? Las diferentes funciones del organismo. Así que eso también debió de darse en un organismo metazoario. En esta cuestión de la ovogénesis, que es la formación de los óvulos, pues también hay ovogonias. El asunto es igual que en las espermatogonias. Son células madre de los óvulos. Hay ovocitos primarios, ¿sí? Y hay ovocitos secundarios. Y hay ovótidas, que aquí también les dicen óvulos, pero ahorita le vamos a decir ovótidas. Pero fíjense ustedes, aquí la división celular, las divisiones no son iguales, ¿sí? Aquí inclusive está, no representa la realidad. Esto debía de ser casi de este mismo tamaño y esto una cosa de nada, ¿sí? De hecho, es una especie de chipote que le llaman corpúsculo polar, que queda ahí simplemente pegado hacia la membrana de la otra célula. Y entonces aquí, bueno, pues una sola célula acapara prácticamente todo el citoplasma. Y entonces, pues resulta ser que el óvulo nos da más herencia, ¿sí? Porque toda la maquinaria celular, las mitocondrias y con sus genes mitocondriales y todo ese rollo, pues es asunto de herencia materna, que así se llama, que viene con el citoplasma del óvulo, ¿sí? Mientras que el espermatozoide solamente da el núcleo, no da más sus genes, ¿sí? Bueno, ese es un punto interesante. Entonces, aquí en esta ovogénesis se formó no 4 ovótidas, sino una ovótida y 3
corpúsculos polares, que esos en general no van a servir ya para nada. La que funciona es la ovótida, que va a funcionar como un óvulo, ¿sí? Cuando hablamos de óvulo, pues entonces en realidad se hablan de varias cosas, en realidad, no solamente de la ovótida. Pero eso lo vamos mencionando poco a poco. Y entonces, bueno, pues como verán, hay diferencias entre ovogénesis y espermatogénesis, ¿sí? Es una pregunta que me gusta hacer en los exámenes y no vale que digan, ay, pues la ovogénesis es en las hembras y la espermatogénesis en los machos. No, algo más, ¿sí? Como esta diferencia de tamaños celulares, ¿sí? Bueno, pues así que se forman la ovótida. Aquí no hay otro proceso que fuera como la espermiogénesis, definitivamente no. Y bueno, vamos. Estos entonces se da en el ovario y fíjense ustedes, ¿sí? Cómo es que se va desarrollando este proceso eh, perdón, aquí más bien está desarrollándose lo que es el proceso de ovulación en un mamífero, en una persona. Ese es el ejemplo clásico, pues, de los libros, de la mayoría de los libros, ¿sí? Y bueno, hay que señalar que en el caso de los mamíferos, ¿sí? El ovocito primario, ¿sí? Está desde antes que nazca la mujer, ¿sí? O sea, hace que ya empezó la división meiótica 1, que ya están los cromosomas homólogos ahí pareados, y ahí se detiene, y ahí se queda, ¿sí? Y tienen que esperar los años que sean necesarios, ¿sí? Para que sea la madurez sexual y vayan saliendo poco a poco, bastante poco a poco. Y entonces en una mujer de 40 años, pues el ovocito primario está detenido más de 40 años, ¿sí? Y entonces por eso es que hay mayores probabilidades con la edad de la mujer de que haya, por ejemplo, un síndrome de Down, ¿sí? En donde hay una trisomía 21 y en donde pues dos cromosomas homólogos que ya llevaban años ahí pegados, pues se les ocurre que no se van a despegar. Bueno, se quedan pegados pues. Y entonces pues eso forma una trisomía 21. Por cierto, que en otros animales como los peces, ¿sí? En la época en donde no se está dando la reproducción, ¿sí? Hay épocas marcadas, en el humano no, todo el año se puede reproducir, ¿sí? Pero en otros animales hay épocas muy marcadas. Entonces, cuando no están dándose la reproducción, hay puras ovogonias o espermatogonias, ¿sí? Y cuando se da la reproducción, pues se dan los procesos de formación de gametos, y muchos gametos. Cuando un pez, por ejemplo, está en época de reproducción, bueno, es fácil ver su gónada, sobre todo si es hembra. O macho también. Más chicas las gónadas, con otra apariencia, pero se ven bastante bien. Y cuando no es época de reproducción, pues ahí anda uno buscando dónde está la gónada, porque está muy reducida, muy pequeña, ¿sí? Y bueno, pues hay grandes cambios de la gónada en las épocas de reproducción o no reproducción. Ahora, entonces estábamos que en un ovario de la mujer, ¿sí? Pues hay ovocitos primarios, ¿sí? Que se desarrollan en conjunto con células que se denominan foliculares o se desarrollan en un folículo, tiene células foliculares, ¿sí? Que va madurando en un ciclo menstrual, ¿sí? Va madurando, ¿sí? Y aquí entonces se va formando una laguna, ¿sí? Folicular, ¿sí? Ya es un folículo que va siendo maduro. Imagínense, esa laguna le mete presión aquí al folículo para que se dé la ovulación y salga esto disparado, ¿sí? Y esto que queda del folículo se convierte en un cuerpo lúteo y por allá salió volando el óvulo, ¿sí? Ese óvulo no sale solito, sale con células foliculares rodeándolo, ¿sí? Las capas de la granulosa, la zona pelúcida que está aquí cerca del óvulo, y pues bueno, no sale solito, por eso necesita el espermatozoide, en este caso el acrosoma, para que digiera estas capas
y pues ya vaya hacia el óvulo. Este es el corte de un ovario. Vean que no es un solo folículo el que está madurando, pero sí es uno el que está a punto ya de completar la maduración y que ahí se dé el asunto de la ovulación. Así que entonces, bueno, pues hasta aquí es el asunto de la ovogénesis y la espermatogénesis. Eh, Aquí lo dejamos y después continuamos con este asunto del desarrollo.